Sin duda alguna, cuando se trata de gráficas de segunda mano, una de las cuestiones que genera más polémica entre los compradores es ver qué pasa con las tarjetas de minería, tarjetas de video que fueron fabricadas y pensadas para el minado de criptomonedas. Yo me compré una de estas, ustedes vieron el unboxing en el video pasado, y bueno, quería comentarles un poco mi experiencia, mis testimonios y bueno, lo que yo tuve que hacer, por lo que tuve que pasar para que esta tarjeta gráfica quedara funcionando como una 470 común para gaming. Así que, sin más preámbulos, vamos a ir ahora con un anuncio y de corazón espero que este video les guste. Si estás cansado de buscar soluciones o formas de instalar y activar tu copia pirata de Office o de alguna herramienta de estas, cansado de tener que estar repaqueando, craqueando, bajando programas portables de dudosa procedencia, con la posibilidad de que tu herramienta de trabajo te deje a pie algún día, así sin más, entonces puedes dejar de lado la piratería y comprar una clave de Office 2016 OEM original. Se trata de la web hookeys.com. En esta página vas a encontrar, además de juegos y claves OEM de Windows muy baratas, entre otras herramientas, la opción de adquirir tu clave original de Office 2016 Pro, a un valor que equivale a una fracción de lo que cuesta en una tienda oficial de Windows. Vas a la web, te creas una cuenta de forma completamente gratuita que toma literalmente un minuto, buscas el producto que deseas en la página, que te voy a dejar en la descripción, e insertas el código de descuento que también te voy a dejar en la descripción. Una vez que eliges el método de pago, que puede ser tarjeta o PayPal, enseguida recibirás una clave. Una vez que tengas la clave, simplemente buscas Office en tu botón Inicio de Windows 10, luego inicias sesión con tu cuenta Microsoft e insertas esta clave. Y según la clave que hayas comprado, el sistema automáticamente descargará el producto que equivalga a la misma. Es muy sencillo y de esta forma puedes tener tu Office instalado de manera completamente legal y segura en tu sistema directamente desde la web de Microsoft. Para más información te dejo el link en la descripción del video. Bueno, muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos acá un día más a mi canal. Mi nombre es Guillermo y como les comentaba vamos a estar viendo un poco esta tarjeta gráfica de minado. Les voy a explicar un montón de cosas, un montón de cuestiones que ustedes tienen que tener en cuenta si se compran una de estas. Pero para hacerlo de una manera más ordenada y explicar un poco mejor los conceptos, decidí dividir este video en tres partes. En realidad cuatro, pero son tres partes principalmente. Primero que nada, un contexto por si están perdidos y no tienen ni idea de lo que estoy hablando de la minería, muy breve sobre a qué se debe o a qué se debió la fabricación de estas gráficas. Luego les voy a comentar un poco las diferencias que las hay entre estas gráficas fabricadas y pensadas para el minado versus las gráficas gamer tradicionales. Y después, en tercer lugar, les voy a explicar un poco los pasos que yo tuve que hacer y los pasos que ustedes deberían seguir, que pueden seguir, si ustedes adquieren un producto similar a este y quieren tener la mejor experiencia gamer posible. Y finalmente, por supuesto, vamos a ver algunas pruebas como resultado de esos pasos que les mencionaba anteriormente. Primero que nada, un poco el contexto, ¿no? ¿A qué se debió y a qué se debe la existencia de estos productos en el mercado de segunda mano? Hace un par de años hubo una especie de boom en el minado de criptomonedas. La gente que se dedica a minar criptomonedas se dio cuenta que con las tarjetas de video se podía hacer de manera muy sencilla. Ya en el pasado esto había ocurrido, pero bueno, hace un par de años la minería golpeó muy fuerte otra vez en el mundo de las gráficas y se empezaron a vender lotes y lotes y lotes de tarjetas de video apenas salían de la ensambladora. Gente incluso bastante adinerada invertía grandes sumas de dinero en lotes enteros de estas gráficas para montar varios ordenadores con decenas de gráficas de estas. Y bueno, esto provocó que haya una escasez enorme. Esto provocó falta de stock en todas las tiendas. Estaban en Amazon todas agotadas. Las gráficas, todas las Polaris, las 480, 470, 580, 570, las 1060, incluso después las 1070. Casi todo estaba agotado, los precios se duplicaron y algunos hasta casi que se triplicaron. Veíamos precios absurdamente altos. Digo, fue una época bastante gris en el mundo de la gráfica del PC Game, porque realmente no habían tarjetas en ningún lado. Incluso acá a Sudamérica llegaban todavía más caras. En fin, fue una época bastante complicada para armarse un PC Gaming con piezas nuevas.
Por supuesto que cuando esta época del minado se acabó, cuando ya dejó de ser tan rentable, cuando ya los mineros se dieron cuenta de que no era tan rentable minar, empezaron a vender las gráficas y el mercado de segunda mano se inundó con tarjetas de video de este tipo. O bien tarjetas de video gamer que se usaron para el minado, que son distintas a estas, ¿ok? Las tarjetas gráficas gamer que se usaron para minado son las mismas gráficas que ustedes pueden comprar en cualquier lado. Pero estas fueron unas que se fabricaron específicamente con el propósito de minar. Cuando el mercado se llenó de tarjetas gráficas, empezó ese debate, que me compro, que no me compro, porque obviamente estaban súper baratas, están súper baratas, todavía queda mucho stock de gráficas de estas, gente que vende lotes y lotes de gráficas de estas, el mercado está lleno en eBay, se consiguen usadas a un costo muy bajo. Y está ahí ese debate de ver si me compro, si no me compro, de que se me puede romper, de que estuvo trabajando conectada un montón de meses, de que se me va a quemar enseguida, de que tira artifact, de que las memorias, de que no sé qué, y un montón de mitos y algunos no tan mitos acerca de estas gráficas. Así que como primer punto eso, o sea, estas gráficas surgieron justamente en el momento del auge de la minería. En segundo lugar, les quiero explicar algunas diferencias entre estas gráficas de minado y las gráficas tradicionales para jugar. Creo que ustedes sepan que esto no va a ser una review de la RX 470 y de ver cómo rinde con juegos de 2019 y de cara al 2020. No voy a hacer esa clásica review porque ya está lleno de reviews. Esta gráfica 470 sirve para jugar a todo, está muy bien. Busquen alguna review moderna, tal vez más a fin de año, cuando hayan más juegos de nueva generación. Y si yo tengo esta gráfica, capaz que sí le hago una review como gráfica, pero lo que me interesa ahora más bien es ver este vacío, esta falta de información donde no se ha hablado mucho de las tarjetas que fueron pensadas para el minado y que ahora se comercializan a bajo costo. Vamos a ver las diferencias. Esta gráfica parece idéntica a una gráfica para jugar, sin embargo tiene algunas diferencias bastante importantes con las gaming, ¿no? Para empezar, la más importante, la que a ustedes más les debe importar, es el tema de la conectividad, muchachos. Estas gráficas, como estaban pensadas para ordenadores que montaban 10 tarjetas de estas, 8 tarjetas de estas, 6 o las que fueran, la mayoría de estas gráficas no iban conectadas a ninguna pantalla y por consiguiente muchas de ellas no traían incluso ninguna conexión para monitor o para pantalla, y las que traían, como esta, venían solamente con un puerto DVI y nada más. ¿Qué significa esto? Que no contamos ni con DisplayPort ni con HDMI como en cualquier tarjeta gaming tradicional. Esto podrá parecer poco importante, poco relevante para algunas personas, pero hay que tener en cuenta que si ustedes tienen un monitor, por ejemplo, de 240 Hz o un monitor que es 1440p a 144 Hz o monitores cuya configuración requiere de un DisplayPort, o si ustedes quieren hacer uso de una tecnología que requiere DisplayPort, por ejemplo como FreeSync, no van a poder con una gráfica de estas porque obviamente esta solamente tiene DVI. Entonces, bueno, si a ustedes no les importa tener altas tasas de refresco súper altas, o una resolución muy alta, o una configuración donde el ancho de banda de esta conexión se quede corta, ustedes pueden comprar esta gráfica sin problema. Pero tengan en cuenta que es una limitante el hecho de que no tenga puerto HDMI y puerto DisplayPort. Eso como primera diferencia grande con las gaming. Otra diferencia también, quizá menos relevante que la anterior, pero que para mí es una diferencia que yo la pude notar en estas gráficas de minado, es que su construcción, debo decir que no es ni de cerca tan buena como las gráficas topes de gama para gaming. Yo, por ejemplo, tengo una R9 290 modelo DirectQ 2, también de Asus, y debo decir que la construcción de esa gráfica es de la 290, ¿no? Es inmensamente superior a esta. Acá no vemos backplate, acá vemos unas piezas que se mueven un poco, vemos un cooler completamente hecho en plástico, vemos menos heat pipes, vemos un cooler mucho más sencillo, mucho más liviano que el que se ve en la 290. Por supuesto que la R9 290 tiene un consumo mucho mayor, una potencia mayor y bueno, requiere de una disipación más elaborada. En términos de rendimiento, en cuanto a FPS y performance en juegos modernos, ambas rinden similar. Sin embargo, debo decir que sí pude ver que esta gráfica tiene una construcción mucho más básica y mucho más plástica y de menos calidad que un modelo tope de gama como una Strix o por ejemplo una EVGA Superclocked o alguna gráfica de estas más tope de gama para gaming. O sea que punto número 2, en cuanto a las diferencias entre gráficas, estas vienen con un cooler y una fabricación de una mucho menor calidad, ¿ok?
Y ahora la tercera diferencia que hay entre estas gráficas y las gamer, y creo que es la más importante, es el tema, muchachos, de la configuración del BIOS. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Una gráfica que fue pensada para el minado, como esta, fabricada para minar, va a venir configurada con una BIOS que va a hacer que sea más eficiente para tareas de minado. Es decir, va a venir con un TDP diferente, o sea, retocado, con unas configuraciones en los timings de memoria diferentes, con unas configuraciones en las velocidades de clock diferentes. Digo, con una BIOS que va a trabajar distinto que la BIOS de la gráfica gamer tradicional. Una BIOS que va a hacer que esta gráfica pueda minar mejor al coste de menos energía. Y no va a venir con una BIOS que le permita tener la máxima capacidad de FPS en videojuegos. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, porque algunas BIOS de algunas gráficas para minería no te dejan mover ningún voltaje, ninguna frecuencia, ningún TDP, ningún power limit, nada. Y eso puede repercutir en un rendimiento sensiblemente menor en videojuegos respecto a la gráfica, a la variante de gamer, ¿no? Hay que tener en cuenta que este es el mismo chip Polaris que se ve en la 470 común de gaming, pero que bueno, puede tener algunas diferencias de rendimiento si la BIOS es diferente. En efecto, muchachos, es posible que ustedes tengan que flashear el BIOS de la GPU para su óptimo y para su correcto funcionamiento. Hay bastantes tutoriales de cómo hacerlo, el flash de BIOS de la GPU. Yo igual les voy a dejar de manera muy sencilla cómo se hace antes de ver las pruebas para que ustedes lo vean. También les voy a dejar en la descripción todos los archivos que tienen que descargar, programas, BIOS y demás que puedan precisar. Pero ya les digo, es muy sencillo, pero siempre que flashean la tarjeta corren el riesgo de que quede completamente inutilizable. Así que tienen que seguir algunos pasos antes de hacer el flash, como para tomar algunas precauciones, ¿ok? Así que la tercera diferencia es el tema de la BIOS. Cuestión que nos lleva a la tercera parte del video, y es mencionar todo lo que yo tuve que hacer para que esta tarjeta de video quedara funcionando de manera óptima en videojuegos. Para empezar, yo compré esta gráfica en eBay, me costó $65, me costó bastante económica, y el vendedor en la descripción la vendía como una RX 570, ¿ok? Porque era una 470 flasheada a 570. O sea que en efecto originalmente era una 470 que después se flasheó a 570. De hecho, acá en la etiqueta dice Mining RX 470-4G-LED. O sea, de fábrica esto era una 470, no una 570. Era una 470 que después se flasheó, o eso creí, a una 570. Cuando me llegó la gráfica, ustedes en el video pasado vieron el unboxing, todo bien. Yo, bueno, borré el driver en mi PC, conecté la gráfica, y cuando fui a instalar el driver me di cuenta que no era una 570, sino que era una 470. Me descargué el GPU-Z y vi que estaba detectada como una 470. Ahí me di cuenta entonces que si quería que si esta gráfica funcionara como 570, sí o sí tenía que flashearle la BIOS para que el sistema la reconociera como 570 y aparte para ganar un poquito más de rendimiento. Luego de ver que iba a tener que flashear la gráfica sí o sí, les voy a comentar un poco todo lo que tuve que hacer para dejarla funcionando. Primero que nada, si ustedes van a flashear la tarjeta, lo primero que deben hacer sí o sí menester es hacer una copia de seguridad del BIOS con el que viene la gráfica. Esto es porque si ustedes instalan un BIOS que les da problemas, que les da pantallazos azules, que les da artifact, que les da problemas de rendimiento, tirones, cualquier tipo de problema relacionado al rendimiento de la gráfica, o que ustedes noten que es anormal, ustedes siempre pueden volver a flashear el BIOS a como estaba antes, siempre y cuando guarden una copia de la ROM, o sea, de la BIOS que tenía instalada la tarjeta. Yo cuando conecté la gráfica en mi PC y vi que funcionaba, que no tiraba artifact, que todo estaba bien, dije, bueno, voy a guardar la BIOS que ya trae instalada antes de flashear. Se hace muy sencillo con el programa GPU-Z que ustedes tienen que descargar para este procedimiento. ¿Ok? Luego quise instalar el driver y ahí fue cuando empecé con los problemas. El driver no se instalaba, me daba error, me daba como que no se podía instalar el controlador. Yo empecé a ver algunos problemas de errores constantes y dije, bueno, ¿sabes qué? La voy a flashear. Entonces yo busqué una BIOS de RX 570
y la flasheé. Tuve que ahí hacerlo mediante CMD. En el canal de Hardware Esfera hay un tutorial que está muy bien, que está muy bueno para hacer este procedimiento, que de hecho usa una gráfica idéntica a esta. Yo les explico muy en resumen cómo es, pero bueno, bajan el programa que se llama AtiFlash, ¿ok? Ahí bajan el archivo de la BIOS, que se los dejo también en la descripción. Y bueno, ahí es muy sencillo, ustedes cargan la ROM, simplemente le dan a Program y ahí ya la tarjeta de video va a quedar flasheada con la nueva BIOS. Si todo sale bien, ustedes reinician la computadora y la tarjeta pasa a ser una 570, pasa de ser una 470 a ser una 570. Esto, por supuesto, siempre teniendo en cuenta los riesgos que esto conlleva. Si la BIOS no es la adecuada, la tarjeta puede tener algunos problemas que impidan el arranque del sistema y por lo tanto ustedes no tengan manera de volver a flashear la tarjeta como estaba antes. En efecto, que les quede la gráfica briqueada y que ustedes no puedan iniciar ningún sistema operativo con ella. Y ahí ya es mucho más complicado, porque si la gráfica se briquea, ya hay una alta posibilidad, altísima, de que ya no se pueda recuperar. Luego, una vez que tenía mi 470 flasheada en 570, ahí ya el sistema la detectaba, todo bien. Y el problema, muchachos, fue cuando quise instalar el driver. Descargué el driver Adrenaline sin problema y madre mía, se empezó a ver todo con artifact, se empezó a crashear el sistema, se empezó a trancar todo. El sistema se trancaba, el controlador crasheaba cada rato, todo estaba súper inestable cuando instalaba ese driver. No podía hacer nada. Entonces dije, bueno, esta BIOS acá hay algo mal, esto está funcionando mal. Bueno, me metí en el Display Driver Uninstaller, que es para borrar el driver. Lo quise borrar, no me dejaba porque se me quedaba la pantalla toda congelada. Así que bueno, entré en modo seguro, borré el driver, intenté flashear la tarjeta de vuelta porque me di cuenta que no tenía forma de hacerlo con esa BIOS. O sea, esa BIOS que yo descargué no servía. Me puse a buscar más archivos. Me puse a ver en foros, entré ahí al foro de Game Over Uruguay, que es un foro que yo estoy hace mucho tiempo, y ahí también me respondieron ahí algunas posibilidades de solución. Le pregunté a mi amigo Rincon Steve también a ver si él sabía, le pregunté también a otros colegas, averigüé por todos lados a ver qué podía hacer. Me acosté a las 6 de la mañana, estuve toda la noche tratando de arreglarla, no pude, fue bastante frustrante y bueno, hoy de mañana encontré esa solución, ¿no? Era un programita que se instalaba sobre el driver y quedaba todo solucionado. La cuestión fue que primero yo tenía que volver la tarjeta gráfica con la BIOS que tenía antes. Así que agarré y dije, bueno, si la BIOS de 570 no funciona, voy a buscar una BIOS de 470. Me metí otra vez en internet a ver si encontraba, pero claro, no encontraba ninguna BIOS específica para este modelo. Si bien habían BIOS de otros modelos de 470, si vos instalás una BIOS que no es la que corresponde, corres el riesgo de que la gráfica no funcione. Yo ahí me la jugué y creo que cometí un error cuando hice eso. Y descargué la BIOS de la 470 de la Asus DirectQ2, que yo pensé que era igual que esta. Cuando reinicié la máquina, después de haber flasheado con esa BIOS de 470 de la Asus DirectQ que yo pensé que funcionaría, se me quedó bugueado hasta la iluminación de la mother. O sea, toda la PC había quedado colapsada. Digo, bueno, ahora sí, se briqueó. La máquina no arrancaba, o sea, quedaba la pantalla gris, tipo, o sea, cuando iba a iniciar, o sea, posteaba la mother, posteaba los componentes, todo, y cuando iniciaba el sistema operativo, se quedaba la pantalla en gris y la mother me daba un error de ROM. O sea, la BIOS de la tarjeta gráfica no funcionaba. Y ahí fue cuando yo me empecé a preocupar, porque obvio, no podía entrar al sistema operativo. Entonces, al no poder entrar al sistema operativo con la gráfica, no podía flashearla con la herramienta que había usado antes. Ahí dije, bueno, entro en modo seguro, a ver si puedo. Tampoco podía. Y lo que me solucionó fue poder entrar en el modo de baja resolución y apagando todos los drivers, o sea, evitando que se iniciaran todos los drivers de la tarjeta. Así que entré en el modo de baja resolución, corrí el programa para eliminar el driver, después volví a flashear la tarjeta al BIOS que tenía original, al que había hecho la copia anteriormente, por eso es fundamental que ustedes guarden la copia del backup. Y bueno, ahí funcionó la tarjeta como estaba de origen, o sea, volví al principio como estaba antes después de casi briquearla. En efecto, ustedes tienen que tener cuidado si hacen el flash porque la pueden briquear y muchachos la pueden dejar inútil. Yo tuve suerte de que pude volver a como estaba antes con el backup que había hecho previamente, pero es un riesgo y a veces puede salir bien y a veces no.
Ojo, casi siempre sale bien, tampoco es asustarse. Flashear una GPU es súper sencillo y casi siempre sale bien. Lo hizo Hardware Esfera, lo hizo Droga Digital, lo hizo Techie City, lo hicieron un montón de canales. Digo, flashear una GPU es súper sencillo y casi siempre da un resultado positivo y favorable. Pero tengan en cuenta que a veces puede salir mal y la gráfica puede quedarles inutilizada. La cuestión fue que, bueno, una vez que yo tenía la gráfica ya con el BIOS que tenía en origen, volví a instalar el driver de AMD y antes de que se reinicie la máquina, corrí este parche que yo les digo que se llama ATI Pixel Patch, que es un programa chiquitito que no pesa nada, que se lo dejo en la descripción, que con este programa yo pude al fin dejar la gráfica andando. Costó, la verdad, costó, estuve un día entero trabajando con la gráfica, estuve muchas horas intentando dejarla funcional, pero después de mucho trabajo, de bastante esfuerzo, logré hacerla funcionar. Así que bueno, después decidí probarla en algunos juegos y ahí ahora van a ver el resultado de las pruebas en juegos y algunas cosas que también les voy a explicar muy importantes a tener en cuenta que ustedes pueden realizar. Bueno, y cuando empecé las pruebas en los juegos, empecé con el Witcher porque, como les decía al principio, me interesaba ver más que nada si podía ver el tema del TDP limitado y de las frecuencias que eran más bajas de lo normales. Como ven ahí, 900 y pico MHz, 60 FPS clavadas, un poquito menos, un poquito más, y 85 watts de consumo como máximo. Tenemos un cuello de botella de parte del consumo. Aumentamos el power limit lo más posible, que nos permitía el MSI Afterburner, y aumentamos 50 MHz de clock del GPU solamente. Solo con esto, sin tocar más nada, el juego aumentó al instante unas 10-12 FPS enseguida. Aumentó considerablemente de 900 y pico a más de 1200 de a ratos la frecuencia y el consumo se puso en los 120 y pico watts. Ya un consumo mucho más apropiado para una 470 o una 570 que consumen aproximadamente 100 y pocos watts. Obviamente el Witcher es un juego que se puede correr perfectamente en gráficos altos a 1080p. Con esta gráfica no hay ningún problema. Un juego viejito, pero a mí, repito, me interesaba ver el tema del TDP limitado. Como ven, ningún problema. Se aumenta el power limit, se aumenta sensiblemente la frecuencia y ahí tenemos nuestros casi 1200 MHz prácticamente constantes, ahí un poquito menos, un poquito más de 1200, pero es una frecuencia mucho más estable y mucho mejor que la que se veía al principio. Ahí vuelvo a hacer la prueba, vuelvo a hacer lo mismo, vuelvo a poner la gráfica como estaba en el Afterburner en stock, vemos cómo las FPS bajan nuevamente, vemos una vez más cómo el TDP se mantiene en 85 watts, es al instante, ocurre al instante, 900 y pico de MHz y 85 watts. Y cuando vamos al MSI Afterburner y aumentamos una vez más el power limit y aumentamos sensiblemente la frecuencia, sin problema aumentan las FPS por lo menos un 10, 15, 20%. Es impresionante lo que se logra con un par de clics solamente. Después enseguida me fui a Shadow of the Tomb Raider, un juego bastante más demandante que Witcher 3 a nivel gráfico, y pasó exactamente lo mismo, 50 y pico FPS, tenemos ahí 1000 y pocos MHz de frecuencia, 85 watts de TDP, lo que veíamos en Witcher, lo mismo. Me voy a ir al MSI Afterburner, voy a aumentar el power limit de la gráfica lo máximo que me permita el programa, voy a aumentar también sensiblemente el clock del GPU, si quieren pueden aumentar un poquito de las memorias, esto háganlo con cuidado, no aumenten mucho porque les puede crashear el controlador, simplemente háganlo de manera sensible y paulatina y ven cómo mejora absolutamente el rendimiento y tenemos 10 FPS más al instante. Acá estamos haciendo un overclock muy suave, muy poco agresivo. Lo que más impacta en la diferencia del rendimiento es aumentar el power limit. Pasamos a consumir 40 watts más, pero ya tenemos un consumo que, como decía antes, es mucho más acertado para esta gráfica. Lo mismo, el rendimiento es impecable, no tengo tirones, no tengo stutter, funciona perfectamente bien. Después de todo el trabajo que me llevó, la 470 rinde estupendamente para correr Shadow of the Tomb Raider. Me cambié de lugar también después, me fui a un lugar más demandante, seguí jugando por un rato más y realmente no tuve ningún problema. Al aumentar el power limit están aumentando el consumo de la gráfica, así que es normal que las temperaturas también aumenten sensiblemente, pero para mi sorpresa
pese a lo que critiqué hace un rato sobre el disipador, la verdad que la gráfica no pasó mucho más de los 70 grados, así que me quedé conforme teniendo en cuenta que es un cooler bastante básico y que es un juego bastante exigente. Así que Shadow of the Tomb Raider, al igual que Witcher, perfectamente bien con la 470 de minado. Bueno, y una vez que verifiqué que mi GPU era completamente funcional, que no tiraba artifact, que no se trancaba, que estaba todo bien, me fui a Metro Exodus. Acá ya, bueno, la 470 ve un poco sus límites, ¿no? Digo, este juego no se lleva tan bien con gráficas Polaris de esta gama, pero no obstante, 1080p y gráficos todos en alto, ningún problema. Todo funciona, no tenemos tirones, acá las FPS no son tan altas, pero porque la gráfica justamente se queda un poquito corta. Todo sigue andando con normalidad. Así que, muchachos, yo repito lo que les decía por tercera vez. A mí lo que me interesaba era ver si esta gráfica era funcional, si era posible jugar con ella, y ya con estos 3 juegos solamente queda claro que sí es posible. Sin duda ustedes van a poder jugar a muchos más juegos y eso lo dejamos quizá para una review en el futuro. Vamos ahora sí con las conclusiones. Y bueno, gente, hasta acá llegamos con el video. Espero que les haya gustado, que haya aportado, que les haya entretenido y que les haya servido a las personas que estaban en duda en comprar una gráfica de minado o no. Recomendar o no una gráfica de estas ya es un tema mucho más personal. A mí realmente me cuesta un poco recomendar una gráfica a la cual ustedes tengan que estarle metiendo mano. Yo prefiero agarrar, enchufarla, conectarla y ya está. Acá digamos que no es tan sencillo, hay que hacer algunas configuraciones previas. Pero una vez que tienen la BIOS instalada, una vez que está flasheada, una vez que la tienen funcionando, la gráfica no da problemas, muchachos. Estas gráficas trabajan a un TDP menor que una gráfica gaming, muchachos. Estas gráficas funcionan con menos voltaje y con una configuración de rendimiento menos agresiva que una gráfica gamer. Y eso, en teoría, extiende su vida útil. Estas tarjetas de video están hechas para durar mucho tiempo, porque su BIOS así fue programado. O sea que es muy complicado, muy difícil que ustedes la conecten y se les quemen. Es raro que les pase eso. O sea, en general debería funcionar. Yo les voy a dejar en la descripción, como les dije antes, el archivo de la ROM de esta gráfica que yo usé para flashear esta tarjeta y que funcionó. Así que si ustedes compran una gráfica igual a esta en eBay, que hay muchísimas para comprar, la pueden flashear sin miedo con esa BIOS. Esa BIOS les permite mover el power limit en el afterburner. Esa BIOS les permite overclockear, les permite un montón de cosas y les permite dejar que su GPU funcione como una 470 normal, como ya vieron en los videos. No me quise extender con las pruebas en juegos, como les dije al inicio del video, porque esto no es una review. Más adelante, si ustedes quieren y si apoyan mucho este video, yo hago un compilado con un montón de juegos en la 470 a ver cómo rinde. Pero muchachos, a decir verdad, ya hay mucho contenido sobre gráficas como estas corriendo juegos, así que bueno, a mí en realidad me interesaba más abordar el tema gráfica de minado que el rendimiento, porque como les digo, ya conocemos el rendimiento de esta gráfica, sabemos cómo rinde. Digo, ustedes pueden buscar cualquier review, como les decía antes, en 2019, 2020, y van a ver que la gráfica rinde estupendamente, ¿ok? Así que hasta acá llegamos, espero que hayan aprendido mucho con este video. Yo creo que cometí algunos errores también al momento de flashear. Nunca antes me había visto envuelto en la necesidad de flashear una BIOS, fue la primera vez que lo hacía. Así que creo que salió todo bien, pero acá tienen mi testimonio. Vayan a seguirme a Twitter, muchachos, porque ahí estamos en contacto directo todo el tiempo. Me dejan fotos, me dejan setups, me dejan mensajes, yo respondo todo. Doy un feed constante del canal, actualizo lo que se viene, todas las novedades, así que vayan a seguirme a Twitter. Digo, yo siempre insisto, pero es que ahí estoy más en contacto con ustedes que en otras redes sociales, así que vayan a seguirme si quieren. Y bueno, si el video les gustó, como siempre, apóyenlo con un me gusta para que más gente lo vea. Y si el contenido de mi canal les gusta, si son nuevos, si llegaron a este video de casualidad, les invito a que se suscriban, por supuesto, porque es gratis y me están motivando a que yo suba más contenido más seguido, y además a que miren todos los videos anteriores que son también bastante interesantes, y por supuesto todo lo interesante que también está por venir. Muchachos, les mando un abrazo, no los aburro más y yo me despido de todos ustedes. Hasta la próxima.